En este mundo encontramos muchas adicciones a las cuales es muy difícil alejarse y en ocasiones muchas de ellas están al alcance de las manos de todos los jóvenes que pues van a la escuela. Y estamos hablando justamente de los inhalables y es que por eso está con nosotros la maestra Andrea Gallegos Cari, subdirectora de investigaciones en neurociencias del Instituto para la Atención y las Prevenciones de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Este tema tan que nos duele, pongamos decirlo, ¿no? Claro. Porque es un tema muy difícil para los padres de familia. Ya los están consumiendo o ya las están inhalando, los inhalables. Claro que sí. Pues mira, es un problema de salud pública, dado que los inhalables son sustancias que nosotros podemos encontrar en cualquier lugar que casi nos desarrollamos. Las podemos encontrar en casa, las podemos encontrar en la escuela e incluso en los usos industriales. Estamos hablando de que los inhalables son sustancias que generalmente encontramos en forma líquida y que al evaporarse, en este caso las personas los pueden inhalar. ¿De qué sustancias estamos hablando? Pues mira, podemos hablar desde disolventes, como el famoso thinner, estamos hablando de barnices, pinturas, pegamentos, aerosoles, gases, todos estos son ejemplos de sustancias que se pueden inhalar con el fin de tener un efecto psicoactivo. Justamente es a lo que quería preguntar. ¿Qué, por ejemplo, en casita, tú decías, los podemos encontrar en casa, ¿no? Así es. Encontramos el barniz de uñas de mamá. Claro. ¿No? Y que vemos que nuestro hijo está constantemente oliendo. ¿Qué pasa en su cabeza o qué pasa en su cerebro o en sus neuronas cuando entra este vapor y empieza a hacer efecto? Sí, pues mira, lo que ocurre es que en este caso la vía de administración ser inhalada rápidamente llega a los pulmones y por el tipo de sustancias que son también rápidamente llegan al cerebro. Entonces producen diversos efectos. Inicialmente lo que ellos sienten es euforia, estimulación, se sienten bien. Sin embargo, si continúan inhalando estas sustancias, empiezan a tener otro tipo de efectos, otro tipo de síntomas, como es, por ejemplo, desequilibrio, marcha inestable, mareos, vómitos. Y por último, podemos tener incluso que estas sustancias pueden llegar a funcionar como tranquilizantes. Los inhalables tienen la característica de que funcionan muy parecido al alcohol. Casi lo mismo que produce el efecto del alcohol, los inhalables también los producen. Entonces, por eso al final los relaja y también es uno de los efectos que más buscan los jóvenes. Claro. Al inicio esta euforia, desinhibición y posteriormente ya esta relajación. ¿Cómo se nos hace ilógico pensar que no está regulado un inhalable casero, ¿no? Como puede ser la utilización del barniz, porque es de una u otra forma sí es una sustancia que afecta a alguien que no está consciente de las consecuencias. Así es. Aquí desafortunadamente lo que ocurre es que estamos hablando de sustancias que sí tienen un uso específico en la casa, en la escuela o en algún lugar. Entonces el problema está en el uso indebido que se hacen de estas sustancias. Como tal, las sustancias las tenemos de libre acceso porque tienen un uso específico. Sin embargo, en lo que nos tenemos que enfocar es en este uso indebido que puede hacer un joven o alguna persona para buscar otro efecto. ¿Cuáles serían los síntomas como ama de casa, como madre, como padre, para que nos demos cuenta que nuestros hijos tal vez sin quererlo así están acercándose o están empezando a sentir placer con las cosas cotidianas que pueden inhalar en casa? ¿Cuáles serían los síntomas para despertar y acercarnos a nuestros hijos? Claro, sí hay que estar muy alertas en el sentido de los olores. Si nosotros detectamos algún olor químico en el cuarto de nuestro hijo, en su ropa, también si por ejemplo detectamos pintura, también, porque como pueden usarse aerosoles, pues también rastros de pintura que tenga en el cuerpo, estos como en los más básicos, pero también esta parte del aislamiento, notar síntomas de depresión, notar que también, por ejemplo, pierde el apetito, deja de comer, esto también está asociado a un consumo de inhalables. Hemos hablado justamente de las cosas que pudiéramos encontrar en casa, pero ahora sí, así nos vamos a los jóvenes entre 15 y 20 años o 14 y 18 años más o menos, existen inhalables que son comerciales, ilegales, que pueden encontrar en las escuelas o se distribuyen en las afueras de las escuelas. ¿Qué pasa en este mundo de los inhalables? En este caso, desafortunadamente, muchas personas han aprovechado digamos, este nicho de mercado en el sentido de que hay un consumo
y lo que han hecho es ya crear productos a partir de los disolventes principalmente para vendérselos a los jóvenes afuera de las escuelas. Son las famosas monas. Exacto, e incluso pues que les agregan sabores u olores más agradables para que los chicos las consuman y pues adquieran este hábito, ¿no? Entonces estamos hablando de que las disfrazan con incluso nombres de perfumes u otras cosas en botellitas que no se ven como si estuvieran consumiendo una droga, parece como si fuera un perfume o fuera otra cosa, y en cambio lo que están haciendo es venderles una droga. ¿Son caras estos inhalables que venden en las escuelas? Desafortunadamente no, son lo que se ha reportado. Una alarma para los padres. Lo que se ha reportado es que son de muy bajo costo, estamos hablando de 10 pesos o menos a veces, entonces estamos hablando de que los pueden conseguir fácilmente. Ahora, el bajo costo quiere decir que no está, justamente que no está industrializado y que no hay un laboratorio detrás de esta producción de inhalables como monas. El bajo costo y el fácil acceso quiere decir que inclusive se deben de hacer hasta clandestinamente. Eso quiere decir que el daño puede ser directo. Así es, de hecho los inhalables, como te mencionaba, como llegan a pulmones, llegan a cerebro, el daño que ocurre es directamente en cerebro. Estamos hablando de que estos chicos, sobre todo en esta etapa de adolescencia, están en una etapa todavía de maduración cerebral. Entonces, al consumir estas sustancias, lo que está ocurriendo es que es más fácil que se hagan dependientes de la sustancia y que aparte les genere daños desde problemas cognitivos, es decir, memoria, atención, falta de concentración, hasta problemas ya físicos, o sea, en este caso pueden perder la visión, pueden perder el oído, porque lo que está haciendo el inhalable es dañar los nervios, literalmente. ¿Sería como si estuviera comiendo despacio el cerebro? Exactamente, exactamente. Es una sustancia que llega directamente y empieza a dañar a unas capas protectoras que tenemos en los nervios e incluso pueden llegar a tener síntomas como si tuvieran alguna enfermedad neurológica. Ahorita, por ejemplo, hemos hablado del consumo por medio de la nariz, ¿no? De inhalarlo. Pero ¿qué pasa si lo consumes? Por ejemplo, el tiner o la mona. Generalmente no se consumen de forma oral porque son muy irritantes. Generalmente es de esta forma inhalada. Y en este caso lo que está ocurriendo es que incluso puede dañar a otras partes del cuerpo. Estamos hablando de hígado, riñón. Incluso una sola inhalación puede llegar a producir la muerte, porque también afecta al corazón, el ritmo cardíaco. ¿Los poppers son considerados inhalables? Sí. Y además son, de una u otra manera, sí están industrializados con laboratorio y están de una u otra forma legal. Los poppers en este caso son un tipo de inhalable que funciona un poco diferente de los disolventes, porque lo que hace es en este caso una vasodilatación, es decir, que aumenta la circulación sanguínea del cuerpo, produciendo esta sensación de euforia, de placer. Sin embargo, pues son muy vendidos en las sex shops y no está muy bien regulado este ámbito. ¿Qué pasa, por ejemplo, el efecto secundario con el popper? Porque he escuchado que mucha gente lo utiliza, inclusive sin medida, porque al final lo que dicen es, son 10 segundos, no pasa nada. ¿Cuál es el efecto secundario de utilizar el popper? Pues lo que estamos haciendo es estar modificando nuestro sistema cardíaco continuamente. Entonces, en personas que ya tienen algún otro tipo de problema, puede llegar a producirles incluso problemas, incluso hasta un paro cardíaco, ya en un caso muy grave, pero problemas de circulación e incluso lo que siempre sucede es la primera vez sienten un efecto, pero continuamente van a empezar a sentir cada vez menos y usan más sustancia, lo cual hace más peligroso su uso. Y, para toda la gente que está en casita, quiero que escuchen esta pregunta. ¿La utilización de los inhalables te puede llevar a la muerte súbita? Así es. Como te mencionaba, una sola inhalación puede producirte sofocación, puede producirte asfixia, es decir, dado que el inhalable está desplazando al oxígeno, en ese momento te puedes sofocar y eso ya te puede producir un accidente. Y en el caso de la muerte súbita, lo que ocurre es que actúa directamente sobre el ritmo cardíaco. Entonces produce un ritmo cardíaco irregular, lo cual nos puede llegar a producir incluso la muerte. El infarto, ¿no? Exactamente, y en los jóvenes, estamos hablando de jóvenes que nosotros podemos ver sanos, podemos ver que no tienen otro problema y puede llegar a producirse. Maestra, ¿cómo podemos como padres de familia o como núcleos familiares prevenir este consumo de los inhalables en nuestros hijos? Pues mira, en este caso el Instituto para Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México está realizando diversas medidas para combatir
este gran problema de salud pública. Entre ellas, pues nosotros tenemos medidas de prevención, se está dando información en escuelas para poder, en este caso, informar a los chicos de los daños, pero también en el YAPA tenemos una línea de atención para que cuando los padres o las personas que consumen detecten todas estas señales de que algo pudiera estar sucediendo, aunque no sea una dependencia todavía, pero que ya empiecen con este consumo, pidan ayuda para que un profesional valore a esa persona y les diga o los canalice a dónde tienen que acudir. ¿Esta llamada puede ser anónima? ¿Le puedo manejar anónima? En este caso, de hecho, los teléfonos a los cuales se marca es a Locatel, a 56 58 11 11 y al Consejo Ciudadano 55 33 55 33. Entonces, ahí a ustedes todo esto es confidencial. O sea, no tiene por qué enterarse otra persona que ustedes hablaron. Entonces, como padre de familia, si yo detecto que algo mal está pasando en mi hijo, o algo diferente está haciendo mi hijo, puedo llamar al teléfono al Locatel. A Locatel. A Locatel, sí. O puedo llamar también al Consejo Ciudadano. Exactamente. Y ellos me van a orientar. Así es. Inclusive en el caso de que yo sea la persona que está consumiendo y claro empiece a notar los cambios fuertes en mi vida. Claro. Y me van a orientar. ¿Es parte de los programas que ustedes están implementando para ayudar a todas las personas? Sí, de hecho, en el YAPA pues tenemos una atención integral hacia diversas adicciones, entre ellas los inhalables. Entonces tenemos esta parte de prevención, la parte de tratamiento que te menciono, donde se les canaliza a lugares donde les puedan atender, y también tenemos la parte de investigación. Como te mencionaba, estos daños que se observa en los chicos por el consumo de inhalables, también los estamos estudiando, qué es lo que está sucediendo en el cerebro de las personas que consumen inhalables. Maestra, ya para cerrar, maestra Andrea Gallegos Cari, me gustaría que le dijeras a todas estas madres y padres de familia que están en casa, porque es muy importante estar con los ojos abiertos y al pendiente de que sus hijos estén alejados de los inhalables, por favor. Sí, pues para todos creo que es muy importante que estemos atentos a lo que nuestros hijos están haciendo. De lo más importante es que ellos sepan que ustedes están ahí para ellos y que siempre pueden pedir ayuda, que ustedes son un soporte y que cuando ustedes detecten que algo no está bien, que el chico se está aislando, que hay síntomas depresivos o que algo no está bien, pidan ayuda. En el Instituto para Atención y Prevención de las Adicciones estamos para ayudarlos, para apoyarlos y para orientarlos en este difícil problema. O sea, no están solos. Muchísimas gracias, maestra Andrea Gallegos Cari, subdirectora de investigación de neurociencias del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México. Gracias, de verdad, gracias por esta gran labor. Muchas gracias a ti. Vámonos con una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a tener mucho equilibrio y armonía en nuestras vidas. Continuamos.